Gracias a los que me están retroalimentando. Muchas gracias. Ok, muy bien. Y entonces imagínense este triangulito ir corriendo hacia la derecha, ¿correcto? Eso quiere decir que t ya no es negativo, ya empieza a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho estar en el rango entre 0 y 1. Veamos el siguiente intervalo. Si t está entre 0 y 1, y esos son los intervalos que me tienen que ustedes dar para saber cuándo es válido el y de t, en qué intervalos. Si t está entre 0 y 1, aquí lo ven, t está entre 0 y 1, ya hay un traslape entre la función en rojo y la función en negro, entonces ya hay una multiplicación diferente de 0. Entonces, entre 0 y 1, h de tau vale 1, x de t menos tau vale t menos tau, obviamente eso fue lo que dijimos, t menos tau, y la integral, los límites de la integral van entre 0 y t. Este primer elemento es súper importante, como lo vean, ¿verdad? Porque tienen que determinar para qué rangos de t este producto es diferente de 0, los límites de la integración y en qué intervalo de los corrimientos, o sea, en qué intervalo de t. Lo demás es una integración que ustedes deberían de saber hacer y el resultado es este, y de t es igual a t cuadrada menos t cuadrada sobre 2 para cuando t minúscula está entre 0 y 1. Entonces ahí se los dejo para que lo dijeran y me digan si hay alguna pregunta. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente valor, el rango intervalo de t? Pues ahora t sigue corriendo, este triangulito sigue entrando al cuadradito, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos el intervalo de t entre 1 y 2. ¿Por qué este intervalo es diferente al de 0 y 1? Porque el intervalo, cuando t es entre 1 y 2, el triangulito ya está completamente dentro del cuadradito, vamos a decirlo así. Entonces el producto vale, están las dos funciones, ¿verdad? Y ahora mi integral cambia con respecto a la primera que hice. Ahora la integral va entre t y t menos 1, ¿correcto? De la multiplicación de h de t que vale 1 y x de t menos tau que es t menos tau. Por eso es importante esta expresión de acá, ¿no? Ustedes hacen la integral y esa integral vale 1/2, es un valor constante para t entre 1 y 2. Y después viene el siguiente intervalo, ya cuando este triangulito empieza a salir del pulso cuadrado. Entonces el intervalo es cuando t va entre 2 y 3. Entre 2 y 3, la integral solamente va de t menos 1 a 2, porque es cuando el producto es diferente de 0 de las dos funciones que estoy multiplicando, ¿correcto? Entonces va entre 2 y t menos 1. Ustedes hacen la integración, ese es el resultado de la integración. Y ya cuando t va más allá de 3, pues ya no hay, este triangulito ya se salió por completo de la h, y entonces y de t vale 0. Entonces, esos son todos los intervalos, ¿sí? Entonces, ustedes, este tipo de procedimiento ustedes ya lo hicieron antes, jóvenes, o sea, nada más que ahora le estamos llamando convolución, ¿sí? En donde h de t es el sistema y x de t es la entrada a este sistema. Se los dejo ahí un momento y listo.
Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Entonces ahí tienen los elementos básicos del integral, ya tienen varios los casos, si no terminaron de copiar todos, ustedes háganlo. Y además yo les pediría que ahora lo hicieran al revés. La, la integral de convolución, al igual que la suma de convolución, es conmutativa. Entonces, ¿qué quiere decir al revés? Ahora corran h de t y dejen fija la otra señal y vean si el resultado es igual, ¿correcto? Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer ya por su cuenta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces la cuestión es ahora de dónde surgió la integral de convolución. Pues al igual que la suma de convolución, la integral de convolución surge por una representación de la señal de entrada en términos de deltas. Así lo hicimos con el caso discreto. Y luego también se define en un sistema cuál es la respuesta del sistema a una entrada delta de Dirac. La respuesta es la respuesta al impulso, ¿correcto? Y luego se aplica la la propiedad de linealidad del sistema. Entonces, veamos estos casos. Déjenme regresarme para que veamos esto. Ay, perdón. Aquí está. Muy bien, entonces lo que le estaba yo comentando, ¿sí? Es lo siguiente. Entonces, en el caso continuo, perdón, también existe la definición de una respuesta al impulso, de la misma manera que en el caso discreto, que es la transformación de una delta de t, pero ahora es la delta de Dirac, que ya ustedes la conocen perfectamente bien por el examen, en donde la delta de t es igual a 0 para toda t diferente de 0 y la integral alrededor de un épsilon es 1, es decir, el área bajo la curva, eso ya la conocen ustedes bien. Y entonces, si nosotros a un sistema del dominio del tiempo continuo le damos una integral, perdón, le damos una delta de Dirac como entrada, el resultado es la respuesta al impulso. Ok, muy bien, entonces empezamos con el hecho de que una señal cualquiera x de t, dado las propiedades de muestreo que tiene la delta, que también ya lo vimos, pues esa x de t se puede escribir como la integral de x de tau, delta de t menos tau. O sea, esta es la representación en el dominio del tiempo continuo de una señal cualquiera x de t en función de unas deltas recorridas. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Nuevamente les recuerdo que la delta de Dirac es el proceso límite de un pulso cuadrado, cuyo ancho se va haciendo cada vez más y más pequeño y la altura va creciendo, ¿no? Hasta llegar al infinito. Y en el límite, pues entonces tenemos la delta de Dirac. Muy bien, entonces este producto que está aquí y esta integral se pueden ver como esta serie de pulsos cuadrados que están aquí, que tienen la altura de la señal x de t que yo quiero y un ancho de delta. Y entonces después esa x de t se considera como la suma de todos esos pulsitos cuadrados y cuya delta, el ancho de ese rectángulo se va haciendo cada vez más pequeño a tender a una delta de Dirac. Es como cuando hicimos la aproximación, es como cuando llegamos al concepto de la integral. Llegamos al concepto de la integral como el área bajo la curva a través de lo que se llamaba la suma de Riemann. Y la suma de Riemann nos dibujaba la curva y luego nos dibujaban una serie de rectangulitos que la suma de todos ellos nos daban el área bajo la curva, pero si esos rectangulitos tendían a ser cero en su ancho, ya nos daba la definición de la integral. Este es un proceso similar a lo que estábamos viendo con la suma de Riemann. Muy bien, entonces ahí está, y entonces cuando delta tiende a cero, es precisamente x de t tiende a esta integral
del producto de la función por las deltas recorridas. Entonces, insisto, esta es la representación de una señal cualquiera en términos de deltas. Ahora, nosotros sabemos ya por la definición que un sistema, ahora ya involucrando el sistema, responde a una delta con H, con la respuesta al impulso. Entonces, si nosotros introducimos de ese integral este término, pues entonces la salida va a ser x de tau por h de t menos tau, y de ahí la respuesta completa es la integral de convolución, que es la que estábamos usando en los ejercicios, que en general sería la integral de generalmente desde menos infinito hasta infinito, de x de tau, h de t menos tau, de tau. Ok, esa es, digamos, la justificación de la integral de convolución. Ahora, al igual que en el caso del dominio discreto, ¿verdad? Ya que tenemos esta nueva función definida, que es la respuesta al impulso, pues vamos a ocuparla, ¿no? Vamos a utilizarla al igual que lo hicimos en el caso discreto. ¿Cómo la vamos a ocupar? Pues para definir causalidad o redefinir causalidad y redefinir estabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso, para eso lo ocupamos la respuesta al impulso de un sistema discreto? Entonces, si hacemos eso, vamos a hacer eso. Veamos aquí. Nosotros habíamos visto, ¿verdad?, que en el caso discreto, la estabilidad de un sistema se define, ¿verdad?, con que la señal o la respuesta al impulso sea absolutamente sumable. Ahora, en el caso del dominio del tiempo continuo, es si la respuesta al impulso es absolutamente integrable. O sea, el equivalente es que el integral desde 0 hasta t, siempre y cuando h no tenga valores anteriores a t, de los valores absolutos de h, de t, ese integral tiene que ser menor que infinito. Este resultado sale al igual que en el caso discreto de ponerle cotas o de hacer la magnitud de la señal de entrada y de la señal de salida menores a infinito, ¿correcto? Cotas le poníamos que la magnitud de la señal de entrada era un menor que mx y de la salida un menor que my, no sé si se acuerdan de eso, y de ahí sale este resultado, de que sea absolutamente integrable. Entonces, por ejemplo, en ese sistema, mi caja negra es esta que está señalando esta línea punteada. Dentro del sistema hay dos elementos que son los que le dan la funcionalidad al sistema, que son los que definen cómo responde el sistema, y tiene como una señal de entrada una fuente de corriente, y mi señal de salida que a mí me interesa en este momento es el voltaje en este elemento. Entonces, la ecuación que relaciona la entrada con la salida implícitamente sería la ecuación diferencial de primer orden que tenemos aquí. A partir de ahí, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos obtener por solución de ecuaciones diferenciales, que eso fue lo que vimos en un ejemplo al inicio de sistemas, es la ecuación y de t igual a este integral que está aquí. Y si nosotros consideramos que no existen condiciones iniciales, entonces, ¿verdad? Esta expresión que está aquí de y de t queda en términos de x. Pero si ahora el caso particular es que x es delta de t, pues eso me define que y es h de t. Entonces, h de t, para ese ejemplo que nosotros habíamos estado desarrollando desde el principio del curso, pues sería h de t, sería este integral ya involucrando a delta de t, pero recuerden que delta de t tiene es una señal muestreadora, esta delta de t solamente su área alrededor de lambda igual a 0 es la que es igual a 1, y eso entonces si obtenemos todos los términos constantes y los sacamos como factores de la integral, me queda este integral al interior. De ahí, insisto, esta delta de t, su área alrededor de la lambda igual a 0, de un menos epsilon a un más epsilon, esa área es unitaria, y entonces me queda que, dado esto, me queda entonces que h de t nada más sería 1 sobre c, e a la menos 1 sobre rt, 1 sobre rc por t.
por lo que estoy diciendo aquí. Entonces, HDT, perdón, sería esta función que ustedes la dibujan en MATLAB, es algo así, ¿sí? Para ese sistema, es una señal exponencial. Entonces, lo que nosotros vamos a estar requiriendo, al igual que en el caso discreto, es primero determinar la respuesta al impulso del sistema. Puede ser que se le dé la ecuación diferencial ya directamente, ¿verdad? Y una vez que ustedes determinen la respuesta al impulso, pues ya podemos obtener la integral de convolución para obtener la salida de cualquier sistema analógico o del dominio del tiempo continuo a una entrada cualquiera continua, ¿correcto? Entonces, la estabilidad se definiría del sistema si mi respuesta al impulso es absolutamente integrable. Y la causalidad, ¿verdad? Se definiría al igual que en el caso discreto. Si h de t es igual a 0 para t menores que 0, ¿verdad? Y diferente de 0 para t mayores o iguales que 0, ese sistema es causal, ¿correcto? Entonces estoy tomando la información y el conocimiento que tenemos del dominio del tiempo continuo, perdón, del dominio del tiempo discreto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Su lista de ejercicios, entonces, ya involucra el punto 5 y el punto 6, o problema 5 y problema 6, ya lo que es la integral de convolución, como yo se los decía desde la clase pasada, por lo tanto ya pueden resolverlos y tenerlos listos, ¿verdad?, para el próximo jueves. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenerlos listos, los dos, para el próximo jueves. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, simplemente para recordarles la integral de convolución o la suma de convolución es la operación en el dominio del tiempo que realiza un sistema. ¿Sí? Entonces, muchas veces en los exámenes se les pide, proporcione usted la señal de salida en términos de la operación en el dominio del tiempo de un sistema. ¿Cuál es esa operación? La integral o la suma de convolución. ¿Correcto? Esa es la operación en el dominio del tiempo. Vamos a ver más adelante operaciones que realiza el sistema en el dominio de Laplace y en el dominio de Z. Entonces a ustedes se les pediría obtenga la salida del sistema mediante operaciones en el dominio de Laplace o en el dominio de Z. Entonces obviamente no pueden ustedes hacer integrales o sumas de convolución, a menos que yo les pida dominio del tiempo. Ok, entonces si no tienen alguna pregunta, pues podríamos continuar con lo que sigue. ¿Cómo ven? ¿Seguimos adelante o no seguimos? ¿Sí? Profe, Sí. en el ejercicio en el que estábamos viendo de los diferentes casos para X de T y H de T, había puesto que habíamos, creo que determinado los límites para X de menos tau. Era porque T era 0, ¿no? Pero ¿para qué nos iba a servir eso? A ver, no te entendí tu pregunta, perdón, Sí, Adriana. es A ver, que otra vez dime. cuando determinamos de X de T menos tau, antes de eso hicimos X de menos tau. Eso es para que vieran. Ahí. Sí, esto sí. es para que ustedes demostraran que sí, esta es la gráfica. No sé si es lo que te perdiste. Sí. Esta es la gráfica. Es decir, que no nada más me pongan la gráfica, sino me pongan la justificación matemática de que sí, que la gráfica de x de menos tau sí vive entre menos 1 y 0. Es decir, sí tiene valores entre menos 1 y 0. Y de ahí pues ya se desprende todo lo demás. No sé si esa es la pregunta. Sí. ¿Sí está bien? Sí. ¿Esa era tu pregunta, Adriana? Sí, era eso. Es que no recordaba para qué nos servía eso de
Sí, porque generalmente cuando se les pide la convolución hacen un montón de gráficas, pero nunca me justifican matemáticamente si esa es la gráfica correcta, ¿no? Entonces, pues todo eso va dentro de lo que se pide como justificación. Sí. Ok. Gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, ok, esto lo vamos a ver después. Algunas propiedades de la integral de convolución, pues ya las habíamos comentado. Es asociativa, al igual que en el caso del dominio del tiempo discreto. Es conmutativa, por eso yo les decía que ahora en el último ejemplo, en lugar de invertir en tiempo y correr x de t, ahora lo hicieran con h, ¿verdad? Para ver si el resultado es el mismo, porque la propiedad conmutativa de la convolución lo permite, ¿correcto? Y la otra es la propiedad distributiva, que nos permite trabajar con dos o más sistemas, ¿correcto? Ya sea en serie o en paralelo. Muy bien, bueno, déjenme... la otra cuestión importante que surgió el laboratorio pasado, espero que ustedes recuerden, es la convolución de una señal cualquiera, x de n o x de t, con un impulso de delta de n o delta de t. No sé si se acuerdan ustedes que comentamos ese caso muy particular. Y entonces, cuando nosotros tenemos que un sistema, vamos a ponerlo así, que un sistema del dominio del tiempo discreto o un sistema del dominio del tiempo continuo tiene como respuesta al impulso un impulso, o sea, h de n es delta de n o h de t es delta de t, cuando ustedes convolucionan una señal cualquiera con esa respuesta al impulso, la salida sigue siendo x de n o x de t. Eso lo comentamos en el jueves pasado, no sé si ustedes se acuerdan de ello. Entonces, ese es un caso muy particular, ¿verdad? Porque quiere decir que la convolución de cualquier entrada con un impulso es la misma señal de salida. Eso nosotros lo vimos o lo mencionamos el jueves como un sistema pasa todo. O sea, todo lo que tiene a la entrada lo reproduce a la salida, porque la entrada es X y a la salida sigue siendo X. Yo no le puse ni prima, ni tilde, ni nada como para indicar que se había modificado. No, sigue siendo la misma forma de onda X. Entonces, esos sistemas se definen como sistemas pasa todos. Y en un momento dado ustedes me dirían, ¿y para qué me sirve un sistema pasa todo? Si va a pasar todo, ¿no? O sea, cuando ustedes van a filtrado analógico y digital, pues probablemente ustedes van a tener que diseñar sistemas que no van a dejar pasar todo, ¿no? Van a eliminar alguna parte de la señal de entrada. Pero estos sistemas pasa todo, podrían ser sistemas, por ejemplo, desde el punto de vista analógico, que los que les permite es presentar a la señal que se va a adquirir una impedancia muy alta, por ejemplo, y para que se hagan acoplamientos de impedancia. ¿Por qué una impedancia o, en términos más sencillos, una resistencia muy alta a la entrada? Para no drenar corriente de la fuente que ustedes quieren medir. Por ejemplo, si ustedes quisieran medir el voltaje de una pila sin alterar el voltaje de la pila porque no le están jalando corriente, entonces el multímetro con lo que ustedes le tienen que medir tiene que tener una impedancia muy alta de entrada para no jalar corriente de esa pila, sino al proceso de estar midiendo la pila le estarían quitando corriente, le estarían jalando corriente y entonces el voltaje de la pila empieza a disminuir. Eso pasa con cualquier señal que ustedes quieran medir para no jalar corriente del proceso que ustedes quieren medir, no alterarlo. Entonces tienen que utilizar un sistema de medición que tenga una impedancia de entrada muy alta,
¿correcto? De tal de no jalarle corriente, eso lo van a ver más adelante. Entonces, esa primera etapa puede ser un sistema pasa todo que lo único que haga es presentar una impedancia de entrada muy alta a la medición y de salida, pues tener su medición sin haberla alterado de ninguna manera. Entonces, ese podría ser un sistema pasa todo. Ok. Y posteriormente, en el caso de señales y sistemas 2, pues se verá, ¿verdad? También porque decimos que es un sistema pasa todo desde otro punto de vista y se va a entender en mejor medida también allá. Muy bien, aquí está la demostración, eso ya lo comentamos la clase pasada, sobre todo el laboratorio pasado. Muy bien, déjenme irme hacia acá. Entonces, hoy vamos a empezar un nuevo tema que se llama transformada de Laplace. ¿Sí? Transformada de Laplace es lo que vamos a ver iniciar el día de hoy. Y posteriormente, la transformada de Laplace la vamos a utilizar en el caso de sistemas del dominio del tiempo continuo, ¿verdad? Y señales del dominio del tiempo continuo. Y después vamos a ver la transformada Z para señales y sistemas del dominio del tiempo discreto. Aquí nada más les pongo algunos datos históricos y de interés de la persona Laplace, de la persona que se llamaba Laplace, Sir Laplace. Y bueno, ustedes podrían encontrar mucho más información de él en la red. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a originar la transformada de Laplace? ¿Cuál va a ser, en lugar de dar nuevamente una fórmula para calcular la transformada de Laplace, vamos a ver de qué manera se obtiene la transformada de Laplace? Y va a ser por dos formas. Una que es la representación matemática de una señal cualquiera en términos de exponenciales complejas, y la otra forma de obtener la transformada de Laplace es por medio de funciones propias o eigenfunctions de un sistema lineal, invariante al corrimiento, causal y estable. Entonces, la primera forma, representación matemática, ya vimos que, por ejemplo, una señal del dominio del tiempo continuo, lo acabamos de ver, se puede representar en términos de impulsos recorridos, ¿verdad? Esa integral de x de tau, delta de t menos tau de tau, esa es una representación de x de t en términos de esos impulsos. Bueno, ahora en lugar de ese tipo de impulsos vamos a utilizar exponenciales complejas. A ustedes se les quedó de estudiar números complejos y yo ya en cierto momento ya les presenté funciones complejas, ¿no? Y utilizamos hasta la identidad de Euler y todo esto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar por el número 1, representación matemática de una señal cualquiera en términos de exponenciales complejas, y de ahí va a surgir, insisto, la transformada de Laplace. Ok, empecemos por ahí. Entonces vamos a ver, ¿sí? Como yo les decía, en el caso del dominio del tiempo discreto, una señal cualquiera x de n yo la puedo representar como una suma, ¿verdad? Ponderada porque esas son las ponderaciones, los valores de deltas en posición original en n igual a 0 o recorridas, en este caso en n igual a 1, en n igual a 2, y la suma de todas ellas me da esta representación. Espero que se acuerden. Y en el caso 2, en el caso del dominio del tiempo continuo, pues x de t, cualquier señal x de t se puede representar como la integral de x de tau, delta de t menos tau de tau, con la ayuda de las propiedades de muestreo de la delta. Ok, entonces esta es la representación de una señal del dominio del tiempo discreto o de una señal del dominio del tiempo continuo en términos de deltas. Esas son las funciones base. Pero ahora vamos a utilizar exponenciales complejas, ¿sí? Entonces déjenme terminar el tema, el concepto, y me regreso a esta diapositiva. Ok, entonces las funciones complejas que habíamos visto eran x de t igual a e a la j omega t, en donde j dijimos que era la raíz de menos 1, omega 0 es la frecuencia en radianes por segundo y e es la constante de Napier. Y entonces, mediante la identidad o fórmula de Euler, esa exponencial compleja
se puede escribir en términos rectangulares como una parte real con un coseno y una parte imaginaria con un seno. Mientras que e a la j omega 0t es una representación polar en términos de magnitud, que aquí hay un 1, y fase, que es omega 0t, ¿no? Y los dos términos, el coseno y el seno, oscilan a la frecuencia omega 0, que es el factor que multiplica la variable independiente t. Muy bien. Y después lo que hicimos nosotros fue generalizar, ¿verdad? Cuando empezamos el curso, fue generalizar esa exponencial compleja a la forma e a la st, en donde ahora s tiene una parte real sigma y una parte imaginaria j omega. De tal manera que entonces x de t sería e a la sigma más j omega t. Y estas exponenciales, esta exponencial se puede separar en dos exponenciales, que es e a la sigma t por e a la j omega t. La exponencial compleja es la única que se puede separar con la identidad de Euler, la otra exponencial es real, esa no se utiliza la identidad de Euler. Y entonces, si este sigma es positivo, entonces resulta ser que este factor va incrementando la magnitud del seno y coseno, entonces va oscilando, y conforme el tiempo avanza, pues esa oscilación se incrementa de valores. Pero si sigma es menor, es negativo, entonces el seno y el coseno, esta e a la sigma t modifica la amplitud, entonces va disminuyendo ese coseno y ese seno de amplitud. Eso lo dijimos hace algunas semanas. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la representación. Primero vamos a hablar del producto interno o producto punto de dos vectores. Cuando hablábamos del producto punto de dos vectores, no sé si ustedes se acuerdan de ello, aquí tenemos dos vectores A, el vector A y el vector B. Entonces, cuando hablamos del producto punto, la fórmula era, a lo mejor si se acuerdan de ello, la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman. Esa era la fórmula del producto punto. ¿Pero qué significa? Significa lo siguiente: el coseno del ángulo que forman, si ese ángulo es 90 grados, quiere decir que el vector A y el vector B son ortogonales entre sí. Entonces el coseno del ángulo que forman es 0, y entonces el producto interno de esos dos vectores es 0. Eso quiere decir que el vector A no se puede representar en términos del vector B, porque son ortogonales, ¿correcto? Solamente si el vector A no es ortogonal al vector B, yo puedo mandar una línea vertical hacia el vector B y obtener esta proyección, magnitud de A coseno de teta. Entonces, en ese momento el vector A lo puedo representar en términos del vector B, ¿correcto? Muy bien. Esa es la forma de utilizar el producto punto. Otra forma de utilizar estos productos puntos fue cuando nosotros hablábamos de un espacio tridimensional, no sé si se acuerdan, un espacio formado por los ejes X, Y y Z. Y entonces, si teníamos un punto en ese espacio tridimensional con un vector que va desde el origen de ese espacio a ese punto, y queremos representar ese vector en términos de cuánto puedo proyectar ese vector en la dirección X, cuánto puedo proyectar en la dirección y cuánto puedo proyectar en la dirección Z, pues entonces tenemos una representación de ese vector P en ese espacio tridimensional, ¿correcto? Y utilizábamos los vectores I, J, K como vectores unitarios ortogonales entre ellos. Entonces decíamos, pues ese vector P puedo proyectarlo como 5 veces en la dirección de I, 2 veces en la dirección de K y 3 veces en la dirección de J, ¿no? I, J, K eran mis vectores ortogonales, y entonces I, J, K es la base vectorial de mi representación 3D. Entonces aquí estamos utilizando la misma idea de que ahora, en lugar de funciones como la delta, vamos a utilizar funciones exponenciales como mis funciones base de representación de cualquier otra función matemática. Esa es la idea.
Si quieren alguna otra explicación, adelante, yo puedo trabajar en ello. Muy bien, entonces, ahora si en lugar del producto punto de dos vectores hablamos del producto interno o punto de funciones matemáticas, en términos de funciones matemáticas, ese producto punto se puede expresar así también matemáticamente y es la integral del producto de la función que quiero representar por la función matemática que va a ser mi base. Aquí está esa diagonal, esa línea horizontal significa complejo conjugado. Muy bien, entonces fíjense, en el caso de la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de una función f cualquiera sería la integral de la función que quiero representar y mis funciones base serían e a la st, e a la menos st. ¿Quién es ese? Ya lo dijimos, es sigma más j omega, utilizando la identidad de Euler para la parte compleja. Entonces la función de Laplace es la integral de f de t e a la menos sigma t coseno de omega t, menos j veces la integral de f de t e a la menos sigma t seno de omega t. Aquí están las funciones base, son estas exponenciales por estos cosenos o estas exponenciales por estos senos. Y la función que quiero representar es esta f de t. Entonces, sigma y omega van a tomar diferentes valores y yo lo que estoy buscando es qué tanto f de t se puede representar en términos de esas exponenciales y esos cosenos oscilando a diferentes frecuencias. Ese es el producto punto entre dos funciones y la idea es esa representación que vimos en el espacio 3D, un punto P cualquiera. Ese punto P cualquiera ahora juega el papel f de t. Ok, hasta ahí más o menos voy a regresarme y ustedes me indican en qué momento ya puedo regresar a esta diapositiva. Ese es el punto de partida. ¿Puedo pasarle? Ok. Esta es la siguiente. Muy bien. Le paso a la siguiente. Ustedes me dicen si sigo o voy bien en la velocidad.
¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, excelente. Muy bien, entonces FDS es esta expresión aquí, ya sea en términos rectangulares, porque tiene parte real, parte imaginaria, o en términos polares, ¿sí? Ok. Muy bien, eso quiere decir entonces que, insisto, yo voy a cambiar los valores de sigma y voy a cambiar los valores de omega. Si cambiamos los valores de sigma y de omega en estas funciones que tenemos aquí, e a la menos sigma t, si cambiamos los valores de sigma, eso va a cambiar el decaimiento, ¿verdad? O el incremento. Y si cambiamos los valores de omega, pues va a cambiar la oscilación. Y lo que estamos buscando son diferentes funciones y qué tanto de la función que yo quiero reescribir en términos de Laplace se acerca a estas diferentes funciones. Entonces, es lo que yo les digo, si omega, por ejemplo, es completamente negativa, pero si sigma es negativa, pero omega es cero, pues simplemente es una exponencial creciente. Si tengo un valor de sigma 1, pero omega es negativa, de esta manera va creciendo, ¿no? Si tengo un valor de sigma, pero un valor de omega, pero no un valor de sigma, entonces nada más tengo una oscilación porque omega vale cero. Y así, entonces todas estas funciones son las que estoy utilizando como funciones base para representar mi función f de t. Eso es lo que estoy tratando de decir. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacer o de llegar a la transformada de Laplace? Es a través de funciones propias. A mí esta me gusta mucho más. Fíjense bien, supóngase que yo tengo una señal x de t que es e a la s0t. ¿Quién es S0? Pues es sigma 0 más j omega 0. ¿Por qué le pongo la 0? Porque es un solo valor de sigma y un solo valor de omega. Vamos a suponerlo así. Ahora, es una exponencial compleja, como ustedes lo ven, porque tiene una parte con j. Y me preguntan, ¿cuál es la salida del sistema para ese tipo de entrada ahora compleja? Bueno, por la integral de convolución sería h de tau, x de t menos tau, de tau. Y bueno, en lugar de x yo coloco e a la s0 t menos tau. Bueno, muy bien, de ahí extraigo como factor común todo lo que no dependa de tau y queda e a la s0t, eso no depende de tau. Y el resto me queda como la integral de menos infinito a infinito de h de tau e a la menos tau s0 de tau. Muy bien, entonces, ¿qué me doy cuenta? De que la salida y de t es igual a e a la s0t, pero e a la s0t es precisamente x de t multiplicado por otro factor. Es un factor constante una vez que yo ya realizo la integración, que voy a denominar h mayúscula de S0. Entonces, como la salida es igual a la entrada multiplicada por un factor, decimos que esta entrada
e a la S0t es una función propia del sistema. Bueno, esa es una parte, pero la parte más importante es esta integral. Esta integral involucra solamente a la respuesta al impulso del sistema y la denomino H mayúscula de S0. Para cualquier S, no nada más para S0, para cualquier valor de S, que quiere decir cualquier valor de sigma y cualquier valor de omega, entonces H de S es esta integral. Esta integral se llama la transformada de Laplace de H de t. Y H mayúscula de S es la función de transferencia del sistema, ¿sí? Entonces ya no estamos trabajando en el dominio del tiempo con H minúscula. Al hacer esta integral para cualquier valor de S, el resultado es una función de S. Y a esa función de S le llamamos función de transferencia, transferir de la entrada a la salida. Por eso se llama transferencia, porque va a ser una transferencia desde la señal de entrada a la señal de salida. Y entonces esa es HDS y se obtuvo mediante este concepto de función propia del sistema. Si en lugar de trabajar con H, o sea, con la respuesta al impulso, trabajamos con cualquier otra señal de tiempo, X de t, pues entonces vamos a hablar de X mayúscula de S, ¿correcto? O sea que este concepto de función propia me da la definición de transformada de Laplace para cualquier señal X de t, o en particular, hablando de la respuesta al impulso, para H de t, y por lo tanto se obtiene la función de transferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces ya tenemos la definición de lo que es la transformada de Laplace, ¿correcto? Entonces ahora lo que nos interesa, es decir, ya vimos dos caminos por el que llegamos a la definición de transformada de Laplace, y ahora lo que nos interesa es, bueno, ¿y cómo la aplicamos, no? ¿Cómo aplicamos la transformada de Laplace para, uno, analizar sistemas, y dos, transformar señales, ¿correcto? Analizar sistemas y transformar señales. Eso es lo que vamos a continuación a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver, creo que es un par de ejemplos, si no mal recuerdo. Bueno, ahorita déjenme ver, terminar con esto, si no. Ok. Para establecer ese par de ejemplos, o esos ejemplos que vamos a ver, ¿verdad? Antes déjenme retomar lo siguiente. H de S, la función de transferencia, es, insisto, esta integral que está aquí. En general, H de S pertenece a los complejos, o sea, cada valor de H mayúscula pertenece a los complejos, porque S es igual a sigma más J omega. Esa fue nuestra definición original, ¿correcto? Entonces, y de t es igual a x de t por h de S0. H, insisto, es un valor en general complejo, que en términos polares yo lo puedo representar como una magnitud e a la fase. De hecho, a la j fase, aquí me faltó un j. Ok, ahora para cualquier señal, como yo les decía, x de s, la transformada de Laplace de una señal x de t, aplico la misma integral. Fíjense, estoy aplicando la misma integral y estoy obteniendo x de s, que nada más sería la transformada de Laplace de x de t. Y la notación matemática que voy a utilizar es x de t, el dominio del tiempo, luego una doble flecha para indicar transformación del tiempo a s y de S al tiempo, o sea que va a haber una transformación de Laplace inversa, y arriba de la doble flecha una L. Entonces, por favor, no utilicen x de t igual a x de s, porque no hay una igualdad entre los dos dominios, hay una transformación.
De hecho, ahora que estuve analizando sus exámenes, que ya casi termino de calificar, cuando se les preguntó cuáles son las frecuencias analógicas a las que oscilan dos señales, el coseno de t y el seno de raíz de t, de raíz de 2t, me pusieron coseno de t igual a 1 sobre 1, omega igual, no, coseno de t igual a 1 me pusieron, y el seno de raíz de 2t me pusieron igual a raíz de 2. No es cierto, ¿no? No se puede utilizar un signo de igual. Más bien tendrían que haber hecho el coseno de 1t, ¿verdad? Implica, es igual, ahí sí es igual a coseno de omega por t, por lo tanto omega vale 1, ¿no? Pero no poner un signo de igual a decir que el coseno de t es igual a 1 y que el seno de raíz de 2t es igual a raíz de 2, porque eso no es cierto. Entonces les está fallando su notación matemática y por eso estoy indicando en el caso de la transformada de Laplace cuál es la notación matemática correcta, porque generalmente utilizan x de t igual a x de mayúscula de s, y eso no es cierto, porque son dos dominios diferentes. Uno es el dominio de t y otro es el dominio de s, ¿correcto? Entonces eso es lo que estoy tratando de enfatizar aquí. Esta es la notación. Ahora, si quieren quitar X y poner H, la respuesta al impulso, pues sería H de T, la doble flecha, H mayúscula de S, que esa es otra cosa también importante. Siempre utilizan minúsculas para todo, tanto para el dominio del tiempo como para el dominio de S. Y ya cuando pasamos a S es X mayúscula, ¿correcto? X mayúscula, ¿sí? Entonces, minúsculas en el dominio del tiempo, mayúsculas en el dominio de la transformación. Entonces, cuidado con eso, estoy tratando de enfatizarlo desde ahorita, ¿sí? Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta para lo que tienen que entregar el jueves de su respuesta al impulso del problema 4B vía MATLAB? ¿No? Ok, pues entonces hasta ahí le dejamos y nos vemos el miércoles para seguir con la transformada de Laplace. Hasta luego, que tengan muy buena tarde. Hasta luego, profe. Bye, bye. En la lista de ejercicios, en la segunda lista, la respuesta al impulso del problema 4B.